estás, Aide? Bien, bien, bien. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Feliz de platicar esto contigo, aunque tengamos diferencia de horario, pero lo pudimos agendar. Sí, 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 sí. Bueno, que por suerte no es como muy marcada la diferencia entre acá y México. Lo único, pues sí, las tardes es como el horario que atiendo pacientes, entonces más temprano se me complica. Imagino que a ti también por tu trabajo, ¿no? Pero bueno que lo pudimos cuadrar. Sí, me quedó ideal esta hora. Mil gracias. No, a la orden. Gracias a ti por ponerme en cuenta y confiar pues, en mi trabajo, aunque no nos conocíamos hasta ahora. Exacto. Pues vamos a platicar hoy de las consecuencias del maltrato infantil. ¿Okay? Aide, platícanos un poco en qué estás especializada para la gente que nos está escuchando. Bueno, mi nombre es Aide Calderón, soy psicóloga nicaragüense y pues he hecho estudios sobre lo que es la configuración del trauma y el trabajo con trauma, trauma complejo también, salud mental infantil y en crianza. Pienso que cuando se habla del tema de maltrato infantil, automáticamente te viene a la mente abuso sexual, abuso psicológico o abuso físico. Pero en Uh-huh. sí, ¿cuál es la definición de un maltrato? Ok, maltrato viene justamente de malos tratos, ¿no? De todo aquel trato que no es, digamos, amoroso, no es compasivo, no es respetuoso. Entonces, el concepto de maltrato es bien amplio. Viene desde lo que es el maltrato verbal o psicológico, como serían, por ejemplo, los gritos, las humillaciones, digamos, eh, menospreciaciones a otra persona, el maltrato físico, que es lo que comúnmente entendemos como castigo físico, que lamentablemente en Latinoamérica especialmente sigue muy vigente, digamos, golpes, la famosa chancla, ¿no? Sí, Jalones de oreja, pellizcones, violencia sexual también se considera pues un tipo de maltrato, digamos, abuso desde toques inapropiados hasta situaciones ya más graves y complejas como son violaciones y también la negligencia. O sea, a veces entendemos el maltrato solo como el accionar violento, pero realmente dentro del maltrato infantil podemos categorizar lo que es la violencia activa, como estas situaciones que ya mencionaba, donde hay una acción directa usualmente del adulto hacia el niño, y también está la violencia pasiva, que en este caso sería el descuidar, digamos, necesidades básicas, tanto físicas como emocionales del niño o de la niña, y también una vulneración a sus derechos. Entonces, digamos que el maltrato como definición es todo esto que engloba aquellos tipos de violencia que vienen ejercidas de una figura de autoridad o de mayor poder, usualmente el adulto o el cuidador, hacia el niño, la niña o el adolescente. claro. Y cuando una persona sufre durante la etapa de la infancia algún tipo de maltrato, ¿en qué áreas de su desarrollo, tanto Uh neurológico -huh. como pues físico muchas veces, se ve reflejado? Mira, varía mucho en dependencia del niño o la niña, ¿verdad? Sí hay muchas manifestaciones, por decirlo así, o síntomas que le llamamos muchas veces en clínica, ¿verdad? De que te indican que el niño o la niña está sufriendo un maltrato. El desarrollo cerebral se ve afectado indiscutiblemente mientras más prolongado y mientras más temprano se sufre la situación de violencia, se ve afectado el desarrollo general del niño. Hay estudios de neuroimagen hoy en día que muestran y comparan, por ejemplo, el cerebro de un niño que ha sido criado con respeto, con buenos tratos, versus el cerebro de un niño que ha sido criado con malos tratos, y se ve una diferencia en este desarrollo. Y eso, por ende, tiene una repercusión en la adquisición de distintas habilidades y capacidades, ¿no? Entonces tenemos desde afectaciones en funciones como la atención y la memoria, afectaciones, por ejemplo, en hitos del desarrollo que se logren en tiempos esperados, problemas, por ejemplo, de enuresis, de encopresis, de que se haga pipí o popó en la cama, en la ropa, problemas escolares, académicos, problemas, lo que le llamamos problemas externalizantes, que es lo que vemos como problemas de conducta, ¿no? Por ejemplo, agresividad, peleas, irritabilidad, y también problemas internalizantes, que es más como lo dice su palabra, hacia adentro, ¿no? Como ansiedad, somatizaciones,
depresiones infantiles incluso, ¿no? Entonces la gama de repercusiones es muy amplia, pero sí algo indiscutible es que casi siempre, por no decir siempre, ¿verdad? Pues hay algún tipo de repercusión en el desarrollo general del niño, en su forma de relacionarse, en las habilidades y capacidades que éste adquiere y que no lo hace de manera óptima gracias a esta violencia que sufre. Claro. ¿Y las consecuencias de esto se pueden ver en cualquier etapa de vida o es automático cómo se ve reflejado? O sea, si lo está Mira, sufriendo en la infancia, uh-huh. ¿empieza en la infancia o se puede ver más adelante? Casi siempre, por no decir siempre, siempre voy a dejar como la ventanita a la duda, pero yo diría que casi siempre hay manifestaciones en la infancia. Lo que pasa es que no siempre las reconocemos como tal, especialmente en los casos que las manifestaciones son más internalizantes, como te mencionaba, que tal vez no se evidencian como problemas de conducta como tal, pueden pasar más desapercibidas, pero no significa que no estén ahí. Y como decía, mientras más temprano comienza la situación de maltrato y mientras más prolongada es, y mientras más cercano también el vínculo con la persona que es digamos, el agresor, el maltratador hacia el niño, hay un peor pronóstico en cuanto a qué tan graves o qué tanto se van a mantener en el tiempo estas repercusiones, ¿no? Entonces, si bien empiezan en la infancia, muchas veces por decir así, como que explotan en la adolescencia, que es una etapa muy crucial en el desarrollo de la persona, ¿no? Entonces, de repente ahí empezamos a ver más problemas que con sustancias, que problemas de comportamiento, que la rebeldía que le llaman los papás, ¿no? Depresiones que vienen a consolidarse ahí, aunque hayan tenido su origen más temprano, y pues hasta llegar a la adultez cuando hay situaciones ya, por ejemplo, de trauma del desarrollo, que si bien no es una categoría diagnóstica todavía reconocida en su totalidad, es algo que ha venido en estudio por muchos años y que implica justamente un trauma que se ha generado o se ha gestado por problemas de violencia o de negligencia durante el desarrollo de un niño o una niña, ¿no? Entonces, esta situación de trauma del desarrollo, problemas de trastornos de ansiedad, de depresión, de personalidad, casi la mayoría de los trastornos de personalidad tienen o están muy, muy ligados, muy correlacionados con violencia en la infancia de distintos tipos, ¿no? Entonces, claro, se generan en la infancia, pueden ser más o menos evidentes y en dependencia de qué tan expuesto ha estado este niño a la violencia, a qué tipo de violencia, etcétera, y a otros factores que ya mencioné, pues pueden mantenerse aún en la adultez. Claro, y una persona que sufre esto, ¿qué tipo de terapia se lleva a cabo con esas personas? ¿Se considera siempre como un estrés postraumático o sí se Mira, debe de catalogar? No siempre. A ver, no siempre, porque si bien el origen puede ser una situación traumática, a veces los cursos de evolución de estos problemas de salud mental varían, ¿no? Como te decía, hay personas que pueden tener un problema de un trastorno depresivo persistente a lo largo de la vida con que el origen haya sido una situación de maltrato que sufrió en la infancia, ¿no? Entonces tal vez no cumple, por decir así, técnicamente los criterios para un estrés postraumático, pero sabemos que el trauma está como base del trastorno depresivo. Entonces, el tipo de terapia o el modelo terapéutico a utilizar variará mucho en dependencia del tipo de problemática a la que estás enfrentando, ¿no? No se trata igual una depresión que una ansiedad, que un trastorno postraumático, un problema de adicciones, etcétera, etcétera. Los modelos terapéuticos varían. Pero algo que sí yo creo que debe haber en común es que sea un terapeuta informado en trauma, porque justamente el aprender sobre trauma te cambia la perspectiva completamente de tanto de la etiología, del origen, del curso de la enfermedad y de lo que necesita esta persona trabajar a corto, mediano y largo plazo para poder, digamos, de alguna manera sanar estas situaciones que le han derivado en estos problemas de salud mental. Entonces, hay muchos modelos terapéuticos que son efectivos para distintos problemas de salud mental, pero si algo me dijeran a mí que tienen que tener en común el terapeuta que trabaja con personas que han sufrido violencia en la infancia es tener formación en trauma psicológico. Claro. Y una persona que vive dentro de casa, ya sea del papá o de la mamá, algún tipo de violencia,
¿cómo puedo, o sea, en qué momento puedo empezar a ver indicios de problemas de salud mental si yo sé que en mi casa se está viviendo esta situación? Ujú. A ver, yo me atrevería a decir que es casi inmediato, ¿no? A ver, cuando hablamos de violencia, hablamos de una situación de estrés crónico para el niño o la niña que lo vive, ¿no? Es decir, el niño vive en una forma de, digamos, en un modo de supervivencia, ¿no? El estrés es algo Claro, que nos indica que hay una amenaza ahí latente que nos puede hacer daño en mayor o menor medida y que nos hace estar alerta ante esa amenaza. claro, en Que lucha o todos huida. suframos, exacto, que todos suframos estrés en algún momento es completamente normal, ¿verdad? Pero que suframos un estrés de manera sostenida y digamos un estrés tóxico que le llamamos, que es decir, es una gran fuente de estrés y es sostenida en el tiempo y sentimos que no tenemos los recursos para confrontarlo, nos sentimos impotentes ante esa situación, vulnerados, eso es lo que deriva en que empiece a haber como tal ya un problema de salud mental, ¿no? Entonces, las repercusiones o las manifestaciones pueden ser casi inmediatas. En dependencia del niño o la niña, pueden ser, como te decía, más o menos visibles. Si, digamos, sus manifestaciones son más externalizantes, puede ser más obvio para las personas que hay un problema, ¿no? Versus si son internalizantes y simplemente el niño se retrae, se porta más tímido, tal vez tiene miedo de acercarse a la gente, etcétera, etcétera. De repente, si los problemas se reflejan más en la escuela, pueden pensar que es un problema como tal de aprendizaje y tal vez no se conoce el contexto que hay en casa, ¿no? Pero las manifestaciones son inmediatas porque es un niño que está sometido a una Un fuerte, constante estrés. exacto, a una fuerte situación de estrés constante y mucho más si es uno de los cuidadores digamos, el que es el agresor a la vez, el que es Ujú. quien lo violenta, ¿no? Ahí también hay se rompe el vínculo de confianza y de seguridad que esta persona debería, por el contrario, estar Creando. generando con el niño, Ujú. exacto, y hay como un vínculo confuso, ¿no? Como esta persona me ama o yo lo amo, pero a la vez me hace daño y me hace sentir mal, entonces ahí ya se van gestando otra serie de problemas de apego relacionales y demás que sí tiene una repercusión pues casi inmediata en el niño o la niña. Claro, ¿y es reversible el daño que causa esto? Si yo tengo un hijo adolescente o ya adulto que yo supe que en la infancia, porque su papá o su mamá era violento, yo siendo parte del núcleo y lo sé, lo viví con él, ¿tiene forma de revertirse el daño que se causó? A ver, mira, hay muchos factores en juego al hablar de pronóstico. Obviamente, como te decía, mientras más temprano comienza la violencia, mientras más cercano es el vínculo de la persona que agrede o violenta al niño, mientras menos red de apoyo tiene, mientras más indefenso se siente, mientras más tiempo duró esto, más severas y más duraderas van a ser las repercusiones que tiene. Si me preguntas si hay una forma de que vuelva esta persona, digamos, como a una forma antes, como si nunca hubiera sufrido violencia, yo te diría que no. Porque, como te decía, el cerebro también se modifica a raíz Claro. de la violencia que sufre, ¿no? Hay momentos críticos en que también de alguna manera pueden haber habilidades que se desechan o que no se logran construir de una manera óptima gracias a esta situación de estrés crónico y tóxico que está viviendo. Entonces, no te diría que puede pasar como que, digamos, yo sufrí violencia a lo largo de mi infancia, luego soy una adulta, voy a terapia o tomo psicofármacos, lo que sea, y vuelvo a una etapa, a un estadio anterior. No funciona así. Pero sí la terapia de alguna manera también genera cambios en el cerebro, ¿no? El fin último de la terapia es generar o restablecer en el cerebro tal vez aquellas conexiones que se perdieron, trabajarlas, madurarlas o generar nuevas conexiones que te ayudan a, digamos, entender el mundo, a vos mismo y tus relaciones de una manera diferente. Entonces, sí puede haber una forma de sanar, digamos, el daño que esa violencia te ha generado, pero es algo distinto a pensar que es como que nunca pasó. Y ahí a veces es donde puede haber un poco de confusión con estos términos. Claro. ¿Usas la técnica de EFT? EFT, Ujú. uh, Emotional Freedom Technique. no es algo que Ok, conozco. ok, ok. Oye, ¿y una persona adulta Uh -huh, qué conductas puede desarrollar uh que -huh. se vean, que estén relacionadas con el haber sufrido una infancia con maltrato?
Mira, Por- ujú. Dime. No, 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 dime. a ver, el impacto va mucho más allá de solo la salud mental. Es algo que me gustaría aclarar porque al final somos un ser integral, no hay forma de decir, ok, aquí está mi cerebro y aquí está mi cuerpo, ¿verdad? Hay un estudio que Claro. se efectuó en los años 90 y los resultados salieron creo que alrededor de 2009-2010, que habla de las experiencias adversas en la infancia y estudió por un tiempo muy prolongado todo el impacto que tiene en las personas adultas el haber sufrido en la infancia distintas situaciones de adversidad. Contiene un listado, por ejemplo, desde la separación de los padres, si hubo algún familiar que estuvo en la cárcel, si sufre maltrato físico, violencia psicológica, abuso sexual, etcétera, etcétera. Y este estudio arrojó algo muy interesante que implicaba también padecimientos de salud física, digamos, de salud, de lo que conocemos como salud general, ¿no? Entonces, mayor riesgo, por ejemplo, de consumo de sustancias, mayor riesgo de sufrir obesidad, mayor riesgo de problemas del corazón, de diabetes, entre otro tipo de enfermedades crónicas que estaban correlacionadas con el haber sufrido algunas de estas experiencias adversas en la infancia. Entre los problemas de salud mental, pues sí, como mencionaba, consumo de sustancias, depresión, problemas de ansiedad, problemas relacionales, el tener relaciones, ya sea bueno, interpersonales, digamos, ya sea de pareja, amistad, etcétera, familiares insatisfactorias. Poder, también está muy relacionado, como te decía, el trauma del desarrollo, pues con el tema de trastornos de personalidad, trastornos disociativos, entre otro tipo de padecimientos de salud mental que vienen casi que muy de la mano con lo que es haber sufrido algún tipo de violencia prolongada durante la infancia, ¿no? Casi siempre hay como un factor genético predisponente, pero sí como el mayor detonante o predictor de que se desarrolle este tipo de trastorno es haber sufrido algún tipo de violencia en la infancia. Claro. ¿Y conoces algún libro que nos recomiendes acerca de este tema? Sí, afortunadamente hoy en día creo que está un poco de moda, por decirlo así, Sí. más que de moda, creo que pues la ciencia nos ha llevado allá, ¿no? A reconocer todo el perjuicio que causa la crianza tradicional y a Uf, poner sí. sobre la mesa los beneficios de la crianza respetuosa, ¿no? De empezar a reconocer a los niños y niñas como sujetos de derecho, a reconocerlos como seres humanos en plenitud que merecen el mismo respeto que un adulto y a poder poner sus necesidades por encima de todo, ya que durante algún tiempo son seres completamente dependientes de sus cuidadores, ¿no? Entonces, el que esté de moda, por decirlo de alguna manera, pues implica que hay mucha más bibliografía, mucha más información. Hoy en día hay un montón de cuentas en redes sociales, videos en YouTube y demás que pueden seguir. Pero algunos libros básicos, si digamos, no conocen mucho del tema, quieren informarse, que son muy buenos como para hablar tanto del impacto, de las bases, pero también de cómo empezar a aplicar esta filosofía de Exacto. crianza en el hogar. Es, por ejemplo, Cero Golpes de Gaudencio Rodríguez Juárez, es un psicólogo mexicano que promueve los buenos tratos y tiene este libro pues que es bastante amigable, ameno y que está muy bien fundamentado para padres y madres. También del doctor Carlos González, que es un pediatra especialista en lactancia, él es español y que se dedica también a fomentar los buenos tratos en la infancia. Está otro libro que se llama Bésame Mucho, y de un neurocientífico estadounidense y un especialista en crianza que son Daniel Siegel y Tina Payne Bryson. Hay tres que me gustaría mencionar. Uno es Disciplina sin lágrimas, que creo que es importante porque mucha gente piensa equivocadamente que la crianza respetuosa es dejar al niño hacer lo que quiere, ¿no? Y ahí ya estaríamos cayendo en el Exacto. término negligencia, que hablábamos en un inicio, que también es una forma de violencia, ¿no? Entonces es importante Sí. reconocer que criar con respeto implica poner límites, disciplinar, pero hacerlo con amor y hacerlo con Exacto. respeto a la integridad del niño. Entonces, disciplina sin lágrimas, el poder de la presencia, porque el vínculo con los cuidadores y la presencia de los cuidadores es fundamental para el sano desarrollo y el óptimo desarrollo del niño y de una niña, y el cerebro del niño, que tiene como una forma básica y amena de comprender cómo funciona el cerebro y por qué es importante justamente crear desde el respeto, desde el amor, desde los buenos tratos, para poder garantizar un buen desarrollo cerebral, un buen desarrollo general de este niño que el día de mañana va a ser un adulto que ojalá pueda tener pues una salud mental y general preservada. Claro, ahorita que mencionas el libro del cerebro del niño, cuando lo leí, ahí fue cuando me cambió completamente la percepción de cómo iba a educar a mis hijos. Nunca Claro. me había puesto a pensar
lo que implica en su desarrollo la relación que estoy formando con ellos ahorita, porque obviamente traemos la escuela que tuvieron nuestros papás y nuestros abuelos y bisabuelos y demás, porque es Claro, generacional, no te lo cuestionas. claro, claro, Y hacemos lo que conocemos, ¿no? Y exacto, por eso siempre, pues al hablar de estos temas, creo que es importante que los padres y madres entiendan que no se hace desde un punto de juicio, ¿no? Desde, es que estás haciendo todo mal, y no. O sea, esto es como te criaron, es lo que conoces, es lo que tal vez pensás que estaba bien, pero hoy en día, pues la ciencia nos ha regalado mucha más información que nos lleva a cuestionar por qué esto no está bien y qué cosas pueden sustituir esto y cómo lo podemos hacer mejor, ¿no? Entonces, exacto. es más una invitación a que se empapen, a que conozcan de desarrollo, a que conozcan que son expectativas realistas sobre sus hijos, a que conozcan cómo los malos tratos pueden afectar ese desarrollo, cómo los buenos tratos potencian la autonomía, la salud mental, las relaciones sanas, entre otras cosas, ¿no? Ya que puedan tomar decisiones más conscientes en su crianza. Yo te mencionaba hace un rato que pues, los buenos y los malos tratos tienen un impacto directo en el desarrollo del cerebro. Hay un proceso, por ejemplo, de poda sináptica que se da desde los 2-3 años de vida hasta la adolescencia, que básicamente es que en los primeros años el cerebro genera un montón de conexiones entre neuronas para poder captar toda esta información, explorar el mundo, que el niño aprenda todo lo que necesita, ¿no? Por eso decimos que los niños son como una esponja, pero Ujú. luego tiene que discriminar qué información es relevante quedarse, qué información hay que desechar. Y en ese sentido, la poda sináptica lo que va haciendo es que se desechen aquellas conexiones de, digamos, habilidades que no se han repetido lo suficiente o que no se han fomentado lo suficiente. Y en ese sentido también va todo lo que son pues, habilidades de autonomía, habilidades de relaciones, etc. Entonces, un niño que crece en un entorno de violencia, que por ejemplo no se está fomentando constantemente la empatía, va a ser un niño al que se le dificulte mucho más empatizar a futuro con otras personas, ¿no? Y ahí tenemos un montón de problemas por ejemplo, de trastornos de personalidad, entre otras cosas. Entonces, es como ser conscientes de cómo nuestros tratos al formar a un ser humano, al crear a un ser humano, impactan en su desarrollo. No es solo un tema de tomarnos a la ligera, ¿no? Sino de ser conscientes de cómo impactan, de cuáles son esas cosas que queremos fomentar en ellos y cuáles son aquellas cosas que queremos evitar para que podamos actuar en la crianza en concordancia con eso. Claro, totalmente. Pues Aide, te agradezco muchísimo tu tiempo. Nada más para terminar, déjanos tu contacto y redes sociales para las personas que quieren contactarte más adelante. Claro que sí, no, agradezco a ustedes la invitación. En mis redes sociales me encuentran como SIC de psicóloga, PSIC.Aide Calderón, HAYDE. Y pues ahí pueden ver un poco. No comparto tanta información tan seguido como me gustaría, pero ahí estoy de repente compartiendo cositas en historias, ahí tienen mi número de contacto si desean consultar cualquier cosa y pues estamos a la hora. Buenísimo. Y das consultas online también. Así es, doy consultas online a adolescentes y adultos y de manera presencial aquí en Nicaragua, pues a niños, adolescentes y adultos. Buenísimo. Muchísimas gracias otra vez, Aide, y seguimos en contacto. No, gracias a ti, María. Un Saludos. abrazo. Abrazo.